Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. Estoy acá enviándoles un PowerPoint con un audio, una forma distinta de encontrarnos en esta clase para no aburrirnos y hacer siempre lo mismo. Ya en otra oportunidad les había ofrecido esta propuesta, este recurso. Bueno, vamos a intentarlo una vez más con algo sencillo porque vamos a retomar, vamos a completar algunas ideas sobre los relatos neofantásticos. Pero esta vez los vamos a analizar desde la temática. ¿Cuáles son los temas que aparecen siempre en este tipo de cuentos? Y obviamente de la mano de Cortázar. Ahora bien, nosotros cuando comenzamos a transitar por el género fantástico, hemos conocido algunos postulados o características propias de este género de la mano de un pensador literario como Todorov, quien plantea que el género fantástico son esas historias en donde lo sobrenatural aparece en un marco de historias realistas, haciendo eso sobrenatural algo inexplicable para la razón. Pero para los relatos fantásticos del siglo XX, es decir, un poco más modernos, más actuales, las historias que te relatan son un poco más oscuras, son un poco más profundas. Y Rosemary Jackson, que es una literaria, investigadora, teórica y escritora, habla de que las historias fantásticas en realidad pasan a adquirir nuevas características. Por ejemplo, cuentan historias cuya realidad implica una apertura, una movilidad, una ruptura. Esa realidad no es superada por algo sobrenatural, sino que se rompe, se mueve, se traslada hacia otra realidad. Hay un movimiento que es algo muy distinto. En cuanto a lo que le genera al lector eso, esa movilidad, esa ruptura, es un rechazo a lo que se está estableciendo. Te desorienta, te desestabiliza, te genera incertidumbre. Esto que estoy leyendo, esto que me está contando la historia, ¿es posible? ¿Cuándo se generó? ¿Por qué se generó? Por lo tanto, para Jackson, la realidad sobrenatural no es algo externo, sino más bien viene del interior del propio hombre. Se busca dentro de eso que se cuestiona el hombre mismo en su ser, en su existencia, y esos cuestionamientos y esa forma de percibir la realidad es lo que genera lo sobrenatural, lo extraño. Continuando con los lineamientos de Jackson y su nuevo análisis sobre los relatos fantásticos del siglo XX, ella plantea que los temas del género fantástico giran en dos temáticas. Una de ellas es que los relatos tienen como fuente la alteridad, lo otro, lo alternativo, ¿sí?, en el propio individuo. En el mismo personaje es donde encontramos la otra realidad, lo otro que se me muestra como distinto. Y los relatos en los que la alteridad también viene propiciada por agentes externos. Ejemplos para la primera temática, en donde lo propio, el individuo mismo es la que genera la alteridad, lo tenemos en el relato de Cortázar con Cartas a una señorita en París, en donde el mismo personaje es el generador de una realidad imposible de comprenderse, omitando esos conejitos. En cuanto a las otra temática sobre la alteridad propiciada por agentes externos, podríamos plantearlo, por ejemplo, en el relato Las puertas del cielo, donde el protagonista percibe de alguna forma
ese fantasma de su amada arriba del escenario, en ese escenario donde el humo, las luces se confunden con el cielo y pareciera que percibe la presencia de su amada. La diferencia, según Jackson, entre lo fantástico y lo maravilloso reside precisamente en que la realidad se invierte, se transforma. En los relatos maravillosos, todo desde un principio es sobrenatural, todo desde un principio. Por eso hay hadas, hay duendes, hay dragones y no se cuestiona, ¿sí? Porque desde el inicio de la historia me encuentro con esa realidad transformada. En cambio, en los relatos fantásticos, a medida que avanzo en el proceso del relato, me voy encontrando con esa transformación. Y el eje central de lo fantástico es poner en duda las pautas culturales, es decir, en esa transformación, en esa otra realidad que te estoy mostrando, que incluso surge desde el mismo individuo en algunas ocasiones, busca cuestionar las pautas culturales, busca cuestionar lo que es normal, ¿sí? Por ejemplo, en Casa Tomada, cuando los personajes huyen de su propia casa porque no pueden enfrentar lo que los está acechando, lo que los invade. Prefieren huir. Entonces, la situación a cuestionarse acá es ¿por qué huyen? ¿Por qué no pelearon? ¿Por qué esa actitud? Bien, en cuanto a los conflictos en los relatos fantásticos, siempre es cuestionar y problematizar la percepción de la realidad. El conflicto central siempre va a girar en eso y en la otredad, en esa otra realidad. ¿Por qué? Porque precisamente acá no se busca analizar la naturaleza de algunos personajes, porque son así, sino eso que está sucediendo me permite a mí analizar la naturaleza del hombre, cómo el hombre es como es, reacciona así, su entorno con los otros. Ejemplo, el relato de Omnibus, en donde todo el tiempo el personaje en la voz narradora, cuestiona la mirada de los otros, como los otros lo miran, pero él también hace una mirada despectiva sobre los otros, hace una mirada prejuiciosa de los otros. Él se siente observado y su observación hacia los otros, entonces, esto es cuestionar, problematizar y mirar al otro como distinto, pero me permite analizarme a mí mismo. Y ahora sí, vamos a involucrarnos un poco más, a profundizar un poco más, cuáles son los mecanismos del estilo propio de Cortázar, de toda esta serie de cuentos que yo les di, ni más ni menos de uno de los libros más emblemáticos de este autor, que es Bestiario. Cortázar, en todas sus historias, en especial aquellas en donde claramente quiere dejar su estilo fantástico, presenta a sus relatos con una visión extraña del mundo, una visión siempre cuestionable sobre el mundo. A esa estrategia se la conoce como extrañamiento en la literatura. ¿En qué consiste esto? En mirar ese elemento o esa realidad como con los ojos de una primera vez, como si fuera un extraterrestre. Llego a este planeta y todo lo que me rodea lo veo con los ojos de algo extraño, porque lo desconozco, porque no lo entiendo, porque todavía no interactué con él. Entonces, esa estrategia en la literatura se le dice extrañamiento. Ir descubriéndolo, describiéndolo en detalle, porque genero esa sensación de transitar por primera vez con estos elementos y esta realidad. Sus temáticas siempre van, como quien diría, de manera paralela,
en una dualidad y pasa de un estilo al otro en esa dualidad. A ver, vamos a ponerlo en palabras un poco más concretas. Él hace alteraciones entre dos cosas paralelas, como por ejemplo lo familiar y lo extraño. ¿Sí? Un claro ejemplo lo podríamos encontrar para este estilo en Casa Tomada. ¿Sí? En Casa Tomada, todo lo que hacen los protagonistas dentro de la casa es muy familiar. Ellos son familiares de por sí. La rutina consta de una rutina en los roles familiares, hasta que sucede algo que es distinto a lo familiar, que es ajeno a lo familiar y por lo tanto es extraño. Y esa irrupción de lo extraño es lo que cambia la percepción en lo familiar. De la misma forma, juega con las temáticas de pasado y presente, ¿sí? Esa dualidad. Hay una historia que te la cuenta y vos no sabes si está en el tiempo presente o ese personaje se traslada al pasado o a la inversa. Va y viene, ¿no? Ese personaje entre esos dos tipos de tiempo. Realidad y ficción. Bueno, en todas las historias juega con esa dualidad. Te va contando un suceso, una historia, un hecho, y no sabes si es completamente real o está empapado de ficción. Para eso usa la estrategia de ponerte escenarios realmente realistas. Ejemplo, ómnibus. Te pone el número del colectivo en que viajaba, que es un dato real, te pone nombres de barrios reales que existen, ¿sí? Para jugar un poco con esa sensación. El yo y el otro, ¿sí? En donde el personaje se confunde, pareciera que, ¿no? Hay una duplicidad, lo racional y lo irracional, cuando ya se pierde la cordura, cuando por momentos la historia y el personaje parece que está totalmente racionalizado, es una persona con todos sus sentidos bien plantados y por momentos se pierde eso. Verdad y mentira, cuando precisamente en esta historia no distinguimos el límite entre lo que es la verdad y la mentira. Un recurso, que ya lo venimos charlando en otras clases, es esto de los pasajes. Cuando los personajes pasan de una realidad a otra, utiliza pasajes, que puede ser un elemento o puede ser simplemente una acción, ¿no? Ustedes ya me lo han ejemplificado, los que han entregado la tarea, cómo ven esos pasajes, lo identificaron muy bien, así que parece que esto lo comprendieron. Y otro recurso que también él utiliza en sus historias es la elipsis, que es omitir datos para generar una infinidad de interpretaciones. Cuando uno omite datos, es decirte quién fue, dónde fue, dónde sucedió, no sé, la edad de los personajes, los nombres de los personajes, ¿no? Esa posibilidad de omitir ese detalle para darte esa sensación de múltiples interpretaciones para cada uno. Esto básicamente es lo que siempre van a encontrar en las historias de Cortázar. Él trabaja constantemente en estas temáticas de la dualidad, con este tipo de recursos y por sobre todo siempre acompañado del extrañamiento. Para cerrar esta presentación de PowerPoint, vamos a ir con una pequeña actividad y una preparación con respecto a la actividad de cierre. La actividad de cierre es probable que lo hagamos en 2 secuencias, pero vamos a focalizarnos en esto puntualmente para cerrar la semana. Lo que quiero es que a partir de
los ejes temáticos que utiliza Cortázar con respecto a la dualidad puedan decirme cuáles son las dualidades que hay en cada una de las historias que leyeron de Cortázar. Casa tomada, lejana, carta a una señorita en París, ómnibus Circe y las puertas del cielo. En el libro de bestiario que yo les pasé en el PDF, tiene más historias, pero yo quiero que nos centremos en esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la historia de Cefalea, si la quieren leer, bienvenido sea, es una historia compleja y necesita del acompañamiento para que ustedes lo puedan aprovechar un poco más. Pero si se animan a leerlo solos, los dejo a libertad y gusto propio de cada lector. Lo mismo pasa con Bestiario. Bestiario, que es el último cuento que precisamente Cortázar lo utiliza como nombre de toda esta antología de cuentos para nombrar a su libro. Es una historia mucho más compleja, como te la plantea, cómo juega con las percepciones de la realidad. Los personajes también son confusos para identificarlos, por lo tanto, me parece que es un desafío un poco complejo para que lo encaremos desde la distancia. Así que, si lo quieren leer, léanlo, disfrútenlo, pero mientras tanto, yo quiero sí centrarnos en estas historias. Y de cada una de ellas los desafío a que encuentren cuáles son los ejes temáticos de la actualidad que hay en cada uno de ellos y me justifiquen por qué ven esa dualidad. Si en Lejana ven la dualidad del pasado y presente, o la dualidad de realidad y ficción, o la dualidad entre racionalidad e irracionalidad. ¿Puede haber más de una dualidad? Sí, puede haber más de una. Justifiquen sus elecciones. Y vayamos preparando lo que va a ser la presentación final del trabajo, de este cierre del ciclo del género fantástico, en donde les propongo que elijan un fragmento muy chiquito de los cuentos que leyeron, uno de ellos, elijan uno, el que más les impactó, el que más les gustó, seleccionen ese fragmento y reescríbanlo si les parece, adaptarlo en un diálogo, porque lo que quiero es que lo interpreten en una grabación breve de un video que presentarían como si fueran pequeños narradores. Pero cuando uno narra y lo presenta en un video, tenés que atrapar al que esté mirando esta historia. Entonces, bueno, quisiera ver sus dotes actorales o su capacidad de narradores para poder captar la esencia de esa historia. Puede ser en un video o puede ser en un audio. Lo dejo a libertad de ustedes. A continuación, les dejo una última lámina de este PowerPoint en donde van a encontrar precisamente un enlace para entrar a YouTube y ver un videíto que les sirve de ejemplo para la propuesta número 2.